Y les voy a invitar ahora a que cantemos el himno que dice: su manto por el mío, gloria a Dios. Su manto por el mío, gloria a Dios. Con su justicia Cristo me vistió. En mi pecado envuelto Él sufrió. En Cristo vivo, Él por mí murió. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espalda a Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con dolor. Su manto por el mío, no hay temor. La ley Jesús cumplió en mi favor. Ya justo soy, fue por su vida y muerte en la cruz. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espalda a Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con dolor. Su manto por el mío Él cambió. En su quebranto Dios se complació. La copa amarga el Salvador bebió. Y el pecado ya desconquistó. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espalda a Dios le dio. Mi ser entero entrego con dolor. Amén. Amén, porque Él tomó nuestro lugar. Les voy a invitar que nos quedemos así de pie para tener ahora el llamado a la adoración que va a traer el pastor Javier Fernández. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Los invito a que por favor abramos nuestras Biblias al libro de Salmos, el Salmo 91, para el llamado a la adoración. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia.
Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Padre Celestial, Altísimo y Omnipotente, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque nosotros podemos venir al abrigo de tus alas, Señor. Podemos disfrutar de tu protección y de tu presencia. Te damos gracias porque esto no proviene de nosotros, no es por nuestros méritos, sino que es por causa de lo que Cristo alcanzó por nosotros en la cruz, sufriendo y muriendo por nosotros y pagando por nuestros pecados para abrirnos el camino hacia ti, Señor. Te damos gracias, Padre, que podemos venir confiados delante de tu presencia por la justicia que Cristo alcanzó por nosotros. Que podemos venir a disfrutar de tu palabra, de tu verdad, que es escudo y adarga, dijo el salmista, Señor. Te pedimos, Señor, que por favor bendigas esta reunión, que todo lo que hagamos sea para exaltar tu nombre, oh Altísimo, porque solo tú eres digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de todas nuestras canciones. Tú eres el tema de nuestras vidas, Señor. Entonces pedimos que cada aspecto de esta reunión sea para la gloria de tu nombre, que uses la predicación de tu palabra para guiarnos a conocerte más, a confiar y depender más en ti, Señor. Y por favor que la comunión, la dulce comunión entre los santos, también sea para edificarnos y para mostrarle a los demás que tú nos compraste con la sangre de Cristo. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno que ha venido. Bendice nuestra reunión que hacemos en tu nombre. Amén. Les voy a invitar que así puestos de pie cantemos el himno que dice: mi fe descansa en Jesús y en su redención. Mi fe descansa en Jesús y en su redención. Salvación, no necesito obra hacer ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar, su obra suficiente es. Su sangre cubre mi maldad, pues Él me redimió. No necesito obra hacer ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. Yo nada puedo agregar, descanso solo en Él, seguridad perfecta da por su promesa fiel. No necesito obra hacer ni rito observar,
Muchas gracias, pueden tomar sus asientos. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien, realmente es un privilegio para mí poder compartir con ustedes en este día la palabra de Dios, y quería invitarlos a ustedes que mientras vamos teniendo nuestra introducción del mensaje de la palabra de Dios para hoy, abramos nuestras Biblias al Salmo número 128. El libro de los Salmos es un libro que realmente me apasiona estudiar, tiene muchísimas verdades dentro de sus páginas, entonces espero que este salmo pueda ser una bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Quiero comenzar con nuestro tiempo en la palabra de Dios haciendo algunas preguntas que son de carácter existencial, tal vez para muchas personas. ¿Qué es la felicidad? Es algo que el mundo se pregunta constantemente, ¿verdad? ¿Es posible llegar a ser feliz? Pero feliz verdaderamente. Y si es así, ¿cómo es que el hombre alcanza esa felicidad? Filósofos desde la antigüedad han tratado de dar una respuesta concreta, porque realmente son preguntas que toda persona se ha formulado, aunque sea una vez en su vida. Si uno encuentra el secreto de la felicidad, va a poder encontrarle sentido a esta vida. Si una persona puede ser realmente feliz, nada más importa, porque su vida estaría satisfecha. Aristóteles, que fue un filósofo que vivió en el tercer siglo antes de Cristo, por ejemplo, llegó a esta conclusión. Él dijo que la felicidad depende de nosotros mismos. En otras palabras, autorrealizarse es el todo del hombre. Llegar a cumplir con las metas que uno se propone lleva a la felicidad plena. Algunas personas se sienten felices estando con ciertas personas. Encuentran la felicidad o creen que encuentran la felicidad estando junto a sus amigos o alguna persona que aman. Otros encuentran la felicidad viajando, otros ganando dinero u obteniendo posesiones. Según este filósofo, cada persona tiene el secreto de su propia felicidad, pero el requisito es conocer bien su corazón y saber con seguridad qué es lo que uno quiere en esta vida. Este es el concepto de felicidad que daban en el pasado, pero a lo largo de la historia el concepto de la felicidad no ha cambiado mucho. Realmente la definición de felicidad actual es el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Los referentes de la psicología más actuales abarcan el tema de diferentes maneras, según lo que se llama el nuevo pensamiento de la psicología surgido a mediados del siglo pasado, o el siglo anterior, perdón, el siglo XIX. Dice que todos estamos buscando constantemente un camino que nos permita ser más felices, pero la clave radica en aceptar nuestra condición, nuestra historia de vida y nuestro pasado. Cuando tomamos esa decisión conscientemente, nos acercamos a la felicidad. Aunque no dice que la felicidad es alcanzada con esa actitud, cada vez se acerca un poquitito más a la felicidad. Otros piensan que el altruismo, por ejemplo, procurar el bienestar de otros sin importar el costo, aún sacrificando tu propia vida, la aceptación de tu propia realidad, son la clave para ser felices. Luego de analizar estas posturas, de diferentes posturas en cuanto a la felicidad, un portal de psicología muy concurrido en internet llega a la siguiente conclusión. Dice: dependiendo de la postura que asumamos, desarrollaremos una actitud más o menos proactiva ante la vida. Esperaremos a que la felicidad toque a nuestra puerta, o al contrario, saldremos a buscarla. Finalmente, esta página enumera los siguientes puntos a tener en cuenta. Dice: la felicidad es un estado subjetivo. Cada persona experimenta de una manera distinta la felicidad. La felicidad puede estar provocada por diferentes cosas o situaciones, dependiendo del significado que cada persona le confiera a estas. Y finalmente dicen: la felicidad puede ser un estado duradero, pero también puede caducar.
El problema con este tipo de pensamientos queda en evidencia, ¿verdad? El resultado siempre va a ser subjetivo. La persona nunca va a encontrarse con una respuesta concreta y segura, porque las personas son diferentes entre sí, y lo que tal vez una persona piensa que le hace feliz, otra persona no le hace feliz para nada, todo lo contrario, le molesta. Y peor aún desde una perspectiva bíblica, que es para eso que estamos hoy reunidos delante de la palabra de Dios. Delante de una perspectiva bíblica, es imposible que el hombre pueda llegar a conocer en profundidad su corazón. Porque, por ejemplo, Jeremías 17, que es un pasaje muy conocido, Jeremías 17, 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En otras palabras, el hombre no va a poder alcanzar nunca por sí solo la felicidad, porque nunca va a llegar a conocer lo que hay en su corazón. No lo puede entender. El corazón es engañoso. El corazón del ser humano es oscuro. Y lo que hoy cree el hombre que va a darle satisfacción, una vez que lo alcanza no le satisface. Y solo da placer por cierto tiempo. Un placer, una felicidad que es efímera. Y por eso el ser humano vive en una frustración constante. Pero este pasaje, como muchos otros pasajes de la Biblia, nos muestran una cosa, una verdad maravillosa, que nuestro Dios conoce al hombre completamente. El Señor escudriña, busca en la mente. Nos dice la palabra de Dios que prueba el corazón. En otras palabras, el Señor examina al detalle aún más mínimo y más escondido, hace un escrutinio, explora lo más profundo de nuestros corazones. Y no solo eso, sino que Dios es el creador. Él formó al hombre del polvo de la tierra y por lo tanto sabe lo que su creación necesita y sabe cómo su creación puede ser feliz. Dios, en su eterna bondad, ha revelado al hombre la manera en la que puede alcanzar la verdadera felicidad. Una felicidad que es plena, una felicidad que es constante, una felicidad que nada en este mundo puede arrebatar. Ninguna persona, ninguna circunstancia, una felicidad real. Nosotros vamos a ir al Salmo 28, es un cántico muy especial, bastante breve, pero que en sus pocas palabras nos muestra el secreto de la felicidad, que el Señor ha revelado en su palabra para nosotros. Lo primero que vamos a ver en el versículo número 1 del Salmo 128 es el secreto de la verdadera felicidad. Dice así la palabra de Dios: cántico gradual. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Lo primero que nuestro salmo nos dice es que se trata de un cántico gradual. La idea de la palabra es la de subir por grados, ir subiendo de a poco. Los cánticos graduales son el conjunto de salmos que van desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134 en nuestras Biblias, y se cree que son salmos o canciones que cantaban los peregrinos, que subían a Jerusalén para las tres fiestas religiosas principales: la fiesta de los tabernáculos, la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Fiestas que requerían que los varones hagan un peregrinaje, pero en realidad iban todas las familias, hacían un peregrinaje hacia la ciudad, yendo específicamente hacia el templo para adorar al Señor. Y allí entonar canciones y disfrutar de la adoración y poder ser testigo de los sacrificios. Por eso algunos los llaman los cánticos de ascensión o los cánticos de los escalones, porque tanto el recorrido del terreno israelí hasta la santa ciudad como la ascensión por los escalones a los atrios del templo son graduales y siempre son cuesta arriba. Una vez que nos indica la naturaleza del salmo, esto es un cántico gradual, es el cántico que se entonaba cuando estaban subiendo hacia Jerusalén. El salmo, acá el autor, que quedó en el anonimato, en realidad no sabemos quién es el autor de este salmo, nos da una frase que resume en pocas palabras cuál es el secreto de la felicidad verdadera. Nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Comienza este salmo con la palabra bienaventurado, la palabra asher,
en el hebreo. Nuestras traducciones nos dicen que es bienaventurado. Otras traducciones, como la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, nos dicen que es dichoso. Dichoso el hombre que teme a Jehová. Pero una traducción más fiel al hebreo de esa palabra sería en forma de una interjección, una exclamación para llamar la atención. Nosotros lo podríamos poner entre signos de admiración. La palabra se traduce mejor, ayer se traduce mejor como feliz. Yo tengo un libro de los Salmos de hebreo a español que es de origen judío, pertenece a la comunidad judía, y se traduce así este pasaje. Dice: feliz es todo aquel que teme al Señor, que se conduce por sus caminos. Esta palabra es muy usada en el Antiguo Testamento. Es muy usada. Pero es interesante que de las 45 veces que se usa, las 45 veces que aparece en el Antiguo Testamento, más de la mitad, 26 veces, aparece en el libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos constantemente está mostrando una actitud de adoración al Señor, una actitud de alabanza y reverencia al Señor, y eso produce en nosotros siempre esto, la felicidad plena. David, por ejemplo, en el Salmo 1, ya nos dice, el libro de los Salmos abre diciendo: bienaventurado, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Desde el comienzo del libro de los Salmos se nos promete felicidad en la disciplina de meditar en la palabra de Dios. Salmo 119, el más extenso de todos los salmos, y que constantemente exalta las maravillas de la ley de Dios, que constantemente está exaltando los mandamientos y la palabra de Dios. También nos dice algo similar en versículos 1 y 2. Nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y que con todo el corazón le buscan. Otra vez la palabra. Felices los perfectos de camino. ¿Cómo son perfectos en su camino? Bueno, porque andan en la ley de Jehová. Felices los que guardan sus testimonios y que con todo el corazón le buscan. Como último ejemplo de esta palabra, del uso de esta palabra ayer, que significa feliz, Salmo 112, 1 y 2 nos dice: feliz o bienaventurado, pero feliz el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Este salmo, el Salmo 128, promete felicidad. Y si bien tiene su origen en el pueblo de Israel y es un cántico gradual que entonaban los israelitas y todos los peregrinos que iban a la ciudad santa, no está limitado a los israelitas, no está limitado al pueblo judío, porque nos dice que es para todo aquel. Esta es una promesa que es abierta, una promesa para toda persona, para cada persona. ¿Qué es lo que se requiere de la persona para que sea realmente feliz? El Salmo nos da dos requisitos. El Salmo nos dice: feliz todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Hermanos, este en realidad es un secreto a voces en toda la palabra de Dios. Es algo que está a la vista de absolutamente todos nosotros si abrimos las páginas de la Biblia. La felicidad verdadera se encuentra en el temor del Señor. Esto es algo que no le gusta al mundo. Esto es un concepto que el mundo rechaza. Pero la palabra de Dios es clara. El que teme al Señor es realmente feliz. Es una persona realmente feliz. La Biblia nos enseña un montón sobre el temor de Dios. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, cuando nosotros meditamos en quién es el Señor y nos damos cuenta de su majestad, pero también nos damos cuenta de nuestra indignidad que hay en nosotros ante un Dios tan glorioso, es que nosotros tememos. Es un temor sano, es un miedo sano, es una reverencia que nos pone a nosotros en el lugar que nos corresponde. Cuando Israel salía de la tierra prometida, por ejemplo, el Señor los libró con mano poderosa del yugo de Egipto. Egipto los tuvo esclavizados durante décadas y décadas. Y ellos pensaban que no había esperanza.
Pero el Señor envió a Moisés. Y por medio de Moisés el Señor manifestó su mano con plaga tras plaga tras plaga contra los egipcios. Entonces ellos salieron de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, siendo guiados por Moisés. Pero Faraón envió sus carros, comenzó a perseguirlos y estaban tras ellos. Ellos estaban acorralados. Imagínate la situación. No tenés para dónde escapar. Hacia los costados tenés peñas. Al frente tenés el mar. Y atrás tenés los carros de Faraón, que era una fuerza militar incomparable en este tiempo. Y ellos, es obvio, ellos tuvieron miedo. Ellos tuvieron mucho miedo porque estaban a punto de morir. Pero Dios actuó. Dios manifestó su poder. La palabra de Dios nos cuenta que trastornó los carros de los enemigos de Israel. Hubo turbación entre ellos. Pasó algo muy raro entre ellos, que fue producto de Dios obrando contra los enemigos de su pueblo. Los enemigos de Israel fueron destruidos. Fueron destruidos terriblemente. Imagínate ver esa manifestación del poder de Dios, ver el mar abrirse y que Israel pase, y ver el mar caer sobre los enemigos de Dios, y verlos morir ahogados, ver sus cuerpos flotando. Nos dice Éxodo 14:31 que ellos tenían miedo. Anteriormente nos cuenta el relato que tuvieron miedo de sus enemigos, pero nos dice que vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a su siervo Moisés. Fue al darse cuenta de quién era el Señor, que los israelitas cambiaron del miedo de sus enemigos al temor de Dios, al temor del Señor. No por nada Josué, el líder que vino después de Moisés, en sus últimas palabras al pueblo les dijo antes de entrar a la tierra prometida: ahora pues temed a Jehová. Este es un pasaje muy conocido donde él le dice: ustedes elijan a quienes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Antes de comenzar con esas palabras, Josué le dice al pueblo: ahora pues temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esta frase deja establecido el fundamento para el bienestar futuro de la nación. ¿Cuál era la base para el servicio sincero? ¿Cuál era la base para la adoración exclusiva al Señor? El temor a Dios. Si ellos temían a Dios, les iba a ir bien. Si ellos temían a Dios, le iban a servir con integridad. Si ellos temían a Dios, iban a adorar al Señor, como era su voluntad. El libro de Proverbios, por excelencia, nos enseña del temor de Dios. Es en el temor de Dios, constantemente nos dice que nosotros hallamos el principio de la sabiduría. Sin temer a Dios es imposible que seamos sabios. Es por eso que constantemente el libro de Proverbios nos está hablando acerca del temor de Dios. Un par de ejemplos. En 2:5 de Proverbios, en el temor de Dios está el conocimiento del Señor. Son sinónimos. Cuanto más conozco al Señor, más temo al Señor. Y cuanto más temo al Señor, más conozco al Señor. Entonces, sin temor de Dios es imposible conocerlo. En 10:27 de Proverbios, el temor de Jehová aumenta los días. Es una promesa de parte del Señor que si yo tengo un miedo y una reverencia delante de su presencia, mis días se van a alargar. Yo voy a vivir por muchos años. En 14:27 de Proverbios, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Cómo evito yo caer en los lazos de la muerte? Bueno, temiendo al Señor. Cuando yo temo al Señor, voy a amar sus caminos. Cuando yo temo al Señor, voy a amar buscar su voluntad. Cuando yo temo al Señor, no tengo temor del mundo, no voy a enamorarme del mundo, voy a aborrecer el mundo, porque el Dios a quien temo aborrece el mundo. En Proverbios 16:6 nos dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, el mismo principio. Proverbios 22:4 nos dice maravillosamente que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.
Muchas personas están constantemente buscando riquezas, buscando honra, buscando disfrutar de la vida. Y la palabra de Dios nos dice que todas esas cosas vienen como recompensa de ser humilde y temer al Señor. Estos pasajes son solo unos pocos ejemplos de lo que sucede cuando una persona teme al Señor. Cuando nosotros nos colocamos en el lugar que nos corresponde de criaturas y escudriñamos en la revelación de la palabra de Dios y podemos contemplar la gloria del Creador, cuando nosotros entendemos la persona de Dios, cuando entendemos de su santidad, cuando entendemos de la misericordia y la paciencia del Señor, cuando entendemos su justicia, cuando entendemos su santa ira. Es algo que a la gente no le gusta esto, pero es lo que nos muestra la palabra de Dios. Dios es un Dios de ira santa. Cuando nosotros entendemos acerca de la gracia y el perdón inmerecido en Cristo, es que finalmente caemos en reverencia delante de Dios, que tenemos temor del Señor. Y es entonces que nos aterra aún más la idea. Esto es algo que los puritanos constantemente estaban predicando. Cuando vos entendés quién es el Señor, aún la idea de pecar contra un Dios tan majestuoso te llena de terror. Porque no querés ofenderlo, porque lo amás, por quién es el Señor, por lo que hizo en tu vida. Porque entendemos que pagó un precio incomparable por nuestras almas al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Tememos a Dios. Llegamos a temer al Señor. Y este salmo nos dice que en ese temor es que somos realmente felices. Esto es maravilloso. Pero ese es solamente uno de los requisitos para la felicidad, el temor de Dios. Esa es una actitud interna. Vos temés al Señor en tu corazón. Pero si esa actitud es verdadera, si realmente si estás cultivando en tu vida un temor verdadero por el Señor, se va a manifestar de manera externa. Y el Salmo nos dice que es feliz la persona que teme al Señor y que anda en sus caminos. La persona que es temerosa de Dios va a caminar en los caminos de Dios. Es imposible decir yo temo al Señor y no andar en sus caminos. Vas a escuchar los mensajes predicados y vas a realizar ajustes que sean necesarios en tu vida para poder andar en esos caminos. Vas a leer la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que hay cosas en tu vida por arreglar y las vas a arreglar. Porque querés andar en los caminos de Dios, porque temes al Señor. Porque sabes que en esas sendas que te muestra la palabra de Dios vas a encontrar al Señor. Recuerden que nosotros vimos en Salmo 1 hace un ratito, lo leímos, dice, feliz el varón que en la ley de Jehová tiene su delicia y en su ley medita de día y de noche. Estos dos requisitos, si se quiere, son recíprocos. Cuando temo al Señor, cuando yo entiendo quién es el Señor y yo lo temo, quiero andar en sus caminos. Yo quiero caminar de acuerdo a su voluntad. Quiero andar en las sendas que Él me deja delineadas en la Biblia. Pero cuando más escudriño sus caminos, más voy a temer. Esta es la base de la verdadera felicidad. No se encuentra en cosas materiales. No se encuentra en circunstancias, sino que se encuentra en una persona, en el Señor, y en mi relación con el Señor. Una relación fundada en el temor de Dios y andando en sus caminos en obediencia. Ahora, el mundo se burla de estas cosas. Te van a decir que la sumisión al Señor realmente falta de inteligencia. Que nunca se puede alcanzar la felicidad así. Que la felicidad se encuentra en otras cosas. Yo me acuerdo cuando me convertí a los 16 años. Mis amigos, mis compañeros de escuela me decían que estaba loco. Pero eso no es exclusivo de la juventud, aunque es mucho más evidente en la juventud. Pero cualquier persona que no conoce al Señor te va a decir que es una locura. Que la felicidad no puede encontrarse en Dios. Que la felicidad no puede encontrarse cuando vas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y a cantar cánticos al Señor y adorarlo. El mundo piensa que la felicidad se encuentra en otras cosas, y no es una sorpresa que sea así. El Salmo 36:1 nos dice que la transgresión habla al impío dentro de su corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos.
El hombre que no conoce al Señor siempre se va a burlar de estas cosas, siempre va a buscar la felicidad basado en sus deseos egoístas. ¿Por qué? Porque no conoce al Señor, no tiene temor del Señor. Pero lamentablemente, vez tras vez tras vez, nos demuestran con sus vidas que nunca son felices realmente. Por momentos de muy corto espacio, por tiempos que son muy efímeros, ellos postean en sus vidas, en sus redes sociales, que son felices, pero no lo son. Sus vidas demuestran lo contrario. Y la Biblia nos dice exactamente eso. En Eclesiastés, por ejemplo, Eclesiastés 1 y 2, Salomón trató de hallar la satisfacción y la felicidad en distintas cosas. Él hace como un experimento. Si vos lees Eclesiastés 1 y 2, vas a ver que es como un experimento. Él prueba en distintas cosas para tratar de alcanzar la felicidad, para tratar de encontrarle sentido a su vida y satisfacción. Él busca en deleites, él busca en excesos, en comidas, en entretenimiento y música, en posesiones, en tener muchos siervos, en tener muchas casas, en tener riquezas. Pero Salomón, buscando en todo eso, no encontró la felicidad. Él llegó a una triste conclusión. Él nos dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Qué triste conclusión. Salomón probó con todas sus fuerzas. Él era uno de los hombres más ricos de su tiempo, si no el más rico. Si estudias, por ejemplo, los escritos de historiadores como Flavio Josefo, vas a darte cuenta de las riquezas que él tenía. Eran innumerables. Las posesiones que él tenía. Los siervos, sus soldados, eran maravillosos. Y él buscó la satisfacción en esas cosas y dijo: me di cuenta que todo era vanidad, que significa como una niebla que se deshace y deja de ser, y aflicción de espíritu. No satisfacía su alma. Y sin provecho debajo del sol. No tenía ningún sentido ir detrás de esas cosas. Él se dio cuenta que las cosas creadas no pueden satisfacer el alma. No pueden proveer de felicidad. Puede haber cierto placer momentáneo, pero al final solo deja un vacío en el corazón. Más aún, Salomón termina el discurso, el mensaje de todo el libro de Eclesiastés, diciendo esto: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón llegó a la conclusión de nuestro salmo: solo en el temor de Dios y andando en sus caminos es que podemos estar gozosos, que podemos estar satisfechos, que podemos sentirnos realizados, que podemos ser realmente felices. Puede parecer ridículo a los ojos del mundo. Realmente va a ser muy ridículo y posiblemente se van a burlar de vos. Van a negar completamente, con toda su fuerza, lo que dice este salmo. Pero la persona que teme al Señor, que anda en sus caminos, tiene una felicidad duradera. Una felicidad que es firme. Una felicidad que es constante. Y no solo eso, sino que sabemos que esa felicidad que disfrutamos hoy es tan solo el vislumbre, solamente un adelanto, solamente saborear un poquito de la verdadera felicidad, la eterna, la felicidad perfecta e infinita que vamos a gozar en la presencia del Señor cuando nos vayamos de este mundo. El desafío para nosotros entonces es evaluarnos a la luz de estos pasajes. Hermano, si tu pregunta es ¿por qué no puedo ser feliz? Bueno, en realidad tenés que responder con sinceridad delante del Señor. A la luz de estos pasajes tenemos que evaluar nuestras vidas y preguntarnos si realmente tememos al Señor. Si realmente estás andando en sus caminos. Y si la respuesta es no, la pregunta es ¿dónde estás buscando tu felicidad? ¿Dónde estás buscando tu satisfacción? Porque fuera de Dios es imposible alcanzarla. Fuera de Dios es imposible alcanzarla. Es imposible que lo creado nos satisfaga. Somos criaturas
Y solamente en el Señor, que es el Señor de la creación, encontramos la felicidad, temiéndolo y andando en sus caminos. Fuera de Dios es imposible alcanzar la felicidad, pero está a nuestro alcance. Dios lo promete en este salmo. Y también promete que esa felicidad que proviene del temor de Dios y que proviene de andar en sus caminos va a traer frutos preciosos en nuestra vida. Frutos que son manifiestos. Entonces vemos a continuación, en nuestro siguiente punto, los frutos de una persona feliz. Versículos 2 al 4 de Salmo 128 dice esto: Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. En el versículo 1 vimos el secreto de la felicidad. La persona que teme a Dios y que anda en sus caminos va a ser feliz. Esta felicidad no se queda encapsulada en la persona. No queda exclusivo de la persona. Esta vida que proviene de Dios afecta su entorno completo, su ambiente. Esa dicha inunda su vida, y es lo que muestran estos pasajes. Inunda su vida, excede su vida y afecta a los demás. Esa vida de temor, esa vida de buscar a Dios y sus caminos, afecta a toda la familia, afecta a todo el entorno. Vemos diferentes manifestaciones de una vida feliz. Acá, ante los ojos del Señor, se expresa en una vida simple. Nosotros muchas veces vemos en el mundo que son muy complejos los conceptos de felicidad. Voy a ser feliz si puedo alcanzar un tipo de carrera que nadie más tiene, y esas cosas tal vez a veces están bien. Pero delante de los ojos de Dios, en su voluntad, una vida feliz se expresa en una vida simple. Una vida rodeado de la familia es el diseño de Dios. Y podemos ver tres áreas de bendición. Vemos el trabajo, vemos el matrimonio y vemos los hijos. Cuando una persona es temerosa de Dios y camina en su voluntad, en cierta manera nosotros vamos a estar con la presencia del pecado en nosotros hasta el fin de nuestros días. Es inevitable. Cuando nosotros partamos de este mundo y el Señor nos dé un cuerpo glorificado, ahí se va a ir la presencia del pecado en nosotros. Pero cuando una persona es temerosa de Dios, cuando una persona camina en su voluntad, se revierte en cierta manera la maldición que el pecado trajo en el jardín de Edén. No por completo. Mientras estemos en este mundo, otra vez vamos a pecar. Vamos a ser afectados por el pecado de otros. Pero vemos un patrón de restauración de las cosas que se perdieron en la caída. Dios creó a Adán y Eva en un ambiente perfecto. Un ambiente lleno de felicidad. Un ambiente en el que podían disfrutar de paz y tranquilidad. Pero la serpiente mintió a Eva. Básicamente le dijo que el Señor les estaba privando de cosas. Les estaba mintiendo al no dejarlos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Iban a ser completamente felices si realmente desobedecían a Dios. Porque iban a ser como Dios. ¿Pero qué consiguieron al desobedecer a Dios y pecar? La muerte espiritual, la muerte física. La tierra que Adán tenía que trabajar para vivir produjo espinas. Lo primero que sucedió con el matrimonio fueron acusaciones contra Eva y contra Dios. Es lo primero que hizo Adán. Cuando el Señor le dijo si había comido del árbol, le dijo: la mujer que tú me diste. Y es lo primero que hizo Adán. La relación entre los primeros hermanos terminó en asesinato. Pero en nuestro pasaje vemos que aún en un mundo oscurecido y maldito por el pecado, podemos disfrutar de la bendición de Dios en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, según el diseño de Dios, si es que nosotros tememos a Dios y andamos en sus caminos. El versículo 2 nos dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. La idea de este pasaje es que la persona va a comer del fruto de sus manos, va a ser feliz y va a ser bueno para él. O sea que él va a trabajar con sus manos, la tierra va a producir frutos, él va a ver el fruto de sus manos, de la labor de sus manos, y va a ser feliz. La misma palabra, ayer, bienaventurado, será feliz y va a ser bueno para él, va a estar satisfecho con eso.
Esto implica trabajo. Y está bien. El hombre trabajaba aún dentro del huerto del Edén. Cuando Adán era expulsado luego de la caída, Dios le dijo esto: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Si alguna vez trataste de armar una huerta en este mundo caído por el pecado, sabes que trabajar la tierra no es muy agradable. Requiere esfuerzo, requiere paciencia. Nosotros tratamos de llevar adelante en mi casa, con mi familia, con mi esposa en realidad, una huerta, ¿no? Nosotros plantamos diferentes tipos de plantas aromáticas y verduras. Nuestros hijos nos ayudan regándolas a la mañana y a la tarde. Y nosotros estamos realmente, desde que empezamos, estamos en una lucha constante contra los yuyos que quieren aprovechar el lugar y que quieren crecer a costa de las plantas, contra hormigas que destruyen nuestras plantas y quieren comérselas por completo. Es muy difícil. Pero nosotros podemos comprar frutas y verduras en la verdulería. Vamos literalmente acá a una cuadra y compramos frutas y verduras. En tiempos antiguos, sus vidas dependían de las cosechas. Muchas veces la guerra, muchas veces las sequías anunciaban un futuro difícil, sobre todo en tierras áridas como Israel, donde es muy difícil cosechar. Pero el hombre que teme al Señor, el hombre que anda en sus caminos, nos dice la palabra de Dios que va a trabajar con sus manos, muy duramente a veces, pero el Señor lo va a bendecir. Él va a ver el fruto de su labor y va a ser feliz. Va a estar saciado. No va a tener pretensiones de cosas mayores que las que le da el Señor. Este tipo de vida simple me recuerda a Pablo en 1 Timoteo 6. Dice Pablo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es difícil caer en este estilo de vida, y otra vez no digo que está mal tener riquezas, si el Señor te guía y es lo que el Señor te provee, pero es difícil caer en este estilo de vida que acá está condenando Pablo, del amor al dinero, si sos realmente feliz con lo que tenés, si estás satisfecho con lo que el Señor te da, y si entendés que lo que tenés es producto de la misericordia de Dios y de su gracia para tu vida. Pero el trabajo bendecido por Dios es solo el primer fruto. Nuestro pasaje nos dice también: tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tenemos en versículo 3 una imagen que describe preciosamente la vida rural en Israel en la antigüedad. Y se nombran dos frutos principales. Realmente estos dos frutos eran casi la base de la economía completa en cuanto a la agricultura: la vid y el olivo. Y estos como ilustración del matrimonio y de los hijos. Lo único que vos esperabas cuando vos plantabas una vid es que produjera frutos. Cuando vos lees Isaías 5, el Señor da la alegoría acerca de Israel como una planta, como una viña, como una vid. Y Él la preparó y cavó la tierra y preparó toda la estructura para que pudiera crecer. Y esta vid creció, pero al llegar el tiempo de los frutos, descubrió que sus frutos eran amargos. Era lo peor que podía pasar: que tu viña o no diera frutos o dé frutos malos. Pero nuestro pasaje promete lo siguiente: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. La imagen es hermosa. La casa rural, y al costado de la casa una vid que es como una enredadera cuando crece, produciendo sombra en el calor de Palestina, produciendo frescura, un lugar
donde descansar del calor, del sol y del trabajo arduo del día. También nos da la idea de la mujer siendo como una vid, tu esposa siendo como una vid, la idea de un establecimiento perpetuo en un lugar, un establecimiento permanente. Porque cuando alguien se asentaba en una zona para vivir, lo primero que hacía era plantar una viña, con la esperanza de disfrutar de sus frutos por muchos años. La bendición de parte del Señor para el hombre que le teme es un matrimonio bendecido. Su esposa va a ser como una viña. Y específicamente acá en el pasaje dice que va a ser fructífera. Va a ser de bendición y de provecho, tanto para el esposo como para el resto de la familia. Va a ser un apoyo para su marido. Va a ser una bendición para todos. Los hijos, nos dice el Salmo, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Nosotros no podemos entender por completo la importancia del olivo en tiempos antiguos para Israel. Nosotros, en nuestra cultura, el aceite de oliva, cuando es bueno, es muy caro y solamente lo utilizamos para cocinar. Comidas que son no siempre exclusivas de nuestro menú. Pero el fruto del olivo era indispensable para ellos. Por medio del aceite se llevaban adelante los sacrificios y las ofrendas. Por medio del aceite se iluminaban las casas en la oscuridad de la noche. Era parte de la dieta cotidiana del pueblo. Sus ramas, las ramas de los olivos, eran utilizadas como símbolo de paz. Los olivos eran tan importantes en la economía nacional que había regulaciones que prohibían cortar estos árboles. Estaba prohibido cortar los olivos. Y en este pasaje nos dice que cuando una persona es temerosa de Dios, sus hijos van a ser influenciados por esa vida de piedad y van a ser como estos valiosos árboles. Y van a ser como estos valiosos árboles, pero alrededor de la mesa, junto a Él, en comunión. ¡Qué precioso! ¡Qué preciosa bendición de parte del Señor como recompensa por temer su nombre, por buscar andar en sus caminos! Hay una idea extra en estos pasajes. El Salmo nos dice: tu esposa va a ser como una vid que da fruto, tus hijos van a ser como olivos plantados alrededor de tu mesa, fuertes, fortalecidos. Y cuando los israelitas pensaban en el reino mesiánico, venía a su mente la presencia de estas dos plantas. Miqueas 4, por ejemplo, dice lo siguiente en los primeros versículos: acontecerá que en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, sus lanzas para hacer hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Zacarías 3:10 nos dice exactamente lo mismo, nos da la misma idea. Está la vid, está la higuera y está el olivo. ¿Podés imaginarte un escenario mejor? El Mesías reinando y vos sentándote a la sombra de estos árboles. Yo no. Durante el reinado del Mesías, ellos esperaban la paz, esperaban la felicidad y la abundancia, y nosotros también estamos esperando el reino milenial del Mesías. Pero hasta que llegue ese día, nosotros tenemos la oportunidad de ir a la palabra de Dios, conocerlo mejor, aprender a vivir en reverencia delante de Él, y así disfrutar de las bendiciones del Señor que son producto de esa vida de piedad, manifestadas en el fruto de nuestro trabajo, que nos satisface, manifestados en la compañía de una esposa fructífera, manifestados en hijos creciendo fuertes en el Señor.
Pero estas cosas no son casualidad. Estas cosas no vienen por arte de magia. El salmista nos recuerda el origen de estos frutos de bendición porque dice: he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Es nuestra responsabilidad, y en el Salmo es exclusivo del jefe de la familia, del hombre, de la cabeza del hogar. Es nuestra responsabilidad cultivar un sano temor de Dios, un temor bíblico de Dios en nuestras vidas, de la manera que una huerta no crece bien sin trabajo previo. Este tipo de frutos espirituales no se ven sin una reverencia a Dios. Es imposible. Por más de que te esfuerces, es imposible. Sin el Señor. Sin andar en sus caminos. Nuestra familia siempre va a ser afectada por nuestra vida. Estas bendiciones son exclusivas. Son para todos, ya lo vimos al comienzo del Salmo, pero son exclusivas del hombre que teme a Jehová. Y digo estas cosas porque ese es el camino del mundo, realmente. Personas que quieren prosperidad, pero sin esfuerzo. Quieren tener riquezas sin trabajar. Personas que están insatisfechas con sus trabajos, que están constantemente quejándose por sus trabajos. Matrimonios constantemente peleados, en constantes discrepancias. Problemas de rebeldía con los hijos. Jóvenes que están decepcionados de la vida, sin un propósito, sin un rumbo. Y ese es el camino de este mundo, no es un secreto. Ellos viven sin paz. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Dios dice: no hay paz para el impío. Aquel que no conoce a Dios no va a disfrutar nunca de la paz. Pero este mismo tipo de problemas afectan cada vez más al pueblo de Dios. Cada vez más la iglesia está siendo afectada por este tipo de problemas. Y otra vez, la pregunta que me debo hacer no es por qué no soy feliz, sino que realmente si estoy temiendo al Señor, si realmente estoy siguiendo su palabra como debo. Porque muchas veces estamos tratando de encontrar la respuesta a nuestras preguntas en algo externo, cuando en realidad el problema está dentro de nuestro corazón. Es interesante, que el salmo anterior a este, el Salmo 127, que también es un cántico gradual que iban cantando mientras iban subiendo a Jerusalén, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Si yo trato de edificar mi casa por mi propia fuerza, de acuerdo a mis propios deseos, de acuerdo a mi propia voluntad, esto es lo que va a suceder. Mi casa no va a ser nunca prosperada, mi familia no va a ser nunca edificada, nunca vamos a ser felices por completo. No sirve vivir así. No tengo el poder. El ser humano no tiene el poder para cambiar el corazón. El ser humano no tiene poder para edificar a su matrimonio. No tiene el poder para cambiar el corazón de un hijo rebelde, para mantener la armonía dentro de la familia. Pero si yo estoy descansando en el Señor, si yo estoy buscando agradarle con todo mi corazón, lo más que pueda, día a día, Él va a obrar. Él va a edificar la casa. Y yo voy a ser feliz. Y mi familia va a disfrutar de esa felicidad. Finalmente nuestro salmo termina con una bendición. Termina con una bendición para aquellos que temen a Dios. Dice así: bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Vemos en estos pasajes una expresión de deseo de bienestar, una bendición para que Dios provea la felicidad que vimos en los pasajes anteriores. Esta bendición, nos dice el Salmo, proviene de Sión, que es sinónimo de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está fundada en una de sus partes sobre el monte de Sión, y es símbolo del gobierno soberano de Dios. Los judíos sabían esto, los judíos sabían que el Señor gobernaba desde su trono celestial. El Señor está en los cielos, ahí es donde tiene su trono. Ahí es donde, desde ahí, Él gobierna a toda la creación. Pero había hecho un lugar de morada especial en Jerusalén.
en el templo de Jerusalén. Si recuerdan, pueden ver eso en la dedicación del templo, la inauguración del templo por parte de Salomón, cuando la presencia del Señor bajó sobre el templo. Ellos se maravillaban diciendo, un Dios que no puede ser contenido por los cielos ni los cielos de los cielos, ha tomado este lugar para que nosotros podamos venir a Él. Recordemos que este es un salmo de ascensión. Ellos subían a Jerusalén, subían al monte de Sión y esperaban encontrar al Señor al llegar al templo. Ellos venían a entonar salmos en el nombre del Señor junto con los sacerdotes y los coros de sacerdotes y levitas. Ellos venían a escuchar la palabra de Dios proclamada. Ellos venían a adorar al Señor por medio de ofrendas y sacrificios que mostraban que tenía que pagarse un precio por el pecado. Y en estas festividades, en este tipo de reuniones de adoración, el temor del Señor crecía en ellos y ellos eran edificados. Pero la festividad terminaba, un par de días. Algunas festividades duraban 8 días, otras menos. La fiesta terminaba y ellos tenían que regresar a su vida cotidiana. Y el Salmo dice esto: aun cuando estés lejos, el Señor te siga bendiciendo desde Jerusalén y vivas como dicen estos pasajes. Puedas vivir temiendo a Dios, puedes vivir andando en sus caminos. Todos ellos se acercaban al templo para bendecir al Señor y ellos se iban siendo bendecidos por Dios. Es similar con nosotros. Es similar cuando nosotros venimos a la iglesia. Nosotros venimos delante de su presencia. Nosotros venimos a escuchar su palabra predicada. Escuchamos en reverencia y en adoración y podemos conocer más al Señor, conocer más su voluntad para temerle y andar en sus caminos, y Él nos bendice, porque es lo que Él promete. Pero en esta bendición también vemos un deseo de longevidad y abundancia. Dice: veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Nosotros estamos tan acostumbrados a no ser partícipes, y gracias a Dios estamos acostumbrados a no ser partícipes nunca de una guerra. Y dentro de todo, para nosotros es normal que una persona llegue a tener nietos. Es más, mi propia abuela, dentro de poco, va a ser tatarabuela, porque una de mis sobrinas está esperando que su bisnieta está esperando un hijo. Entonces mi abuela con 80 años va a ser tatarabuela. Nosotros estamos acostumbrados, eso es algo muy normal para nosotros. No entendemos bien estas palabras. Pero estas cosas que dice el Salmo no estaban aseguradas en el pasado. Eran tiempos en los que la guerra podía explotar en cualquier momento, las invasiones eran algo común, las expectativas de vida eran menores que las nuestras, era difícil llegar a ver a los hijos de tus hijos. Para lograr eso, tenías que tener prosperidad en las cosechas, prosperidad en tu salud, tenías que tener estabilidad a nivel nacional, y esas cosas eran y son hasta el día de hoy imposibles sin la intervención de Dios. Son imposibles. Entonces, el Salmo termina con la frase que dice: paz sea sobre Israel. La paz de la nación era directamente proporcional al temor a Dios que sus habitantes tenían. Si el pueblo temía al Señor, si el pueblo seguía los estatutos de Dios, si el pueblo abrazaba la voluntad de Dios y caminaba en sus estatutos, la paz estaba asegurada. Si no lo hacían, la anarquía, el desastre y finalmente la cautividad estaban asegurados. Desde el momento en que la ley fue dada por Moisés, el Señor dijo esto. Les dijo: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros pasáis, para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Otra vez vemos el mismo patrón maravilloso para la bendición, y con la bendición la felicidad verdadera.
temer a Dios y ser cuidadoso de andar en sus caminos. Hermanos, a diferencia de lo que el mundo nos enseña, la felicidad está al alcance de todos. Toda persona puede ser realmente feliz, pero no se encuentra en cosas materiales. No se encuentra en circunstancias. Si vos como creyente pensás que podés alcanzar la felicidad por vos mismo, o pensás que podés alcanzar la felicidad en una relación, o podés alcanzar la felicidad en cosas materiales como el dinero o cosas que podés alcanzar, estás equivocado. Y estás engañado, hermano. La felicidad se encuentra en la persona de Dios, en una relación de reverencia con el Señor y de obediencia al Señor. La pregunta es, ¿deseas este tipo de felicidad? ¿Deseas los frutos de bendición que este salmo promete en tu trabajo, en tu matrimonio, en tus hijos? ¿Deseas que esa felicidad sea prolongada? Es necesario temer al Señor y andar en sus caminos. Hermano, ¿sos feliz de esta manera? ¿Puedes decir realmente soy verdaderamente feliz en el Señor? Espero que así sea. Finalmente quiero terminar mi tiempo en la palabra de Dios diciendo lo siguiente. Tal vez estás escuchando este mensaje, tal vez decís, yo no temo al Señor, yo no tengo ni idea de lo que estás hablando del temor del Señor, ni andás en sus caminos. Y más aún, no tenés felicidad verdadera. Y no tenés seguridad de lo que va a pasar en tu vida cuando termines con la vida en esta tierra. ¿Qué va a pasar luego de esta vida? Bueno, quiero que sepas que la palabra de Dios nos cuenta cómo saber. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús santo y sin pecado, y lo envió a morir por vos. Este mismo Jesús, es interesante que comenzó su primer sermón, el Sermón del Monte, con estas palabras: bienaventurados o felices. Comenzó a decir varias declaraciones que son conocidas como las bienaventuranzas, que cada vez dice bienaventurado significa eso. La palabra significa feliz. Y en una de estas bienaventuranzas él dijo esto: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El problema con esto es que ninguno de nosotros nace con un corazón limpio. Todo lo contrario. Cada uno de nosotros nace en pecado y por lo tanto separados de Dios y por lo tanto dignos del juicio de Dios y el castigo eterno. Cada uno de nosotros nace en pecado, separado de Dios y destinado al eterno infierno. Pero Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz cargando con los pecados, con tus pecados y los míos. Y si hoy vos reconocés que sos un pecador, si vos te arrepentís de tus pecados y crees que Cristo murió en tu lugar, la justicia de Cristo va a venir sobre vos y va a limpiar tu corazón. Y un día vas a poder ver a Dios. Porque vas a tener vida eterna, y mientras vivas en esta vida temporal sobre este mundo, vas a disfrutar de la felicidad y las bendiciones que promete este salmo. Si no lo hiciste hasta ahora, por favor te pido, evalúa tu vida. Date cuenta de la necesidad que tenés. Vení a Cristo. En Él podés hallar la verdadera felicidad y la vida eterna. Hermanos, que busquemos al Señor en su palabra, que temamos su gran nombre, que andemos en sus caminos, y Él nos va a bendecir. Vamos a ser verdaderamente felices porque es lo que Él promete. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que por favor bendigas a cada persona que está escuchando este salmo. Señor, te pedimos que nos desafíes y nos ayudes a vivir una vida de temor delante de tu presencia, y que podamos andar en tus caminos, que podamos ser felices, Señor, realmente como es tu voluntad de acuerdo a este salmo, pero en base a los requisitos que tú nos das en este salmo, temiéndote y escudriñando tus caminos y andando en ellos. Señor, te damos gracias por esto. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar 2 estrofas del himno que dice: aprisa, iglesia, tu Señor espera.
prisa, iglesia, tu Señor espera al mundo entero de que Dios es luz. No quiere que se pierda una sola alma lejos de Jesús. Nuevas proclama de gozo y paz, nuevas de Cristo salud.